Buenas noches a todos, los amigos de este colectivo del Yo Voto Nulo, y también la bienvenida a algunos invitados que creo que se reúnen por primera vez a este conversatorio abierto, ¿no?, que le hemos llamado el voto nulo como una opción democrática. Y vamos a explicar por qué es democrático y sobre todo también sustentar la posibilidad de que el voto nulo sea una opción válida en esta disyuntiva política que tenemos actualmente en esta segunda vuelta. En primer lugar, quiero empezar con esta diapositiva. Fíjense que esta es la real aceptación de los candidatos finalistas. Estas son cifras oficiales de la OMPE al 23 de abril, en donde el señor Castillo obtuvo 2.200.000 votos y la señora Keiko 1.900.000 votos. Pero cuando nosotros hacemos ya los cálculos fríos, los cálculos matemáticos, y nosotros tenemos en cuenta cuánto representa 2.200.000 de las personas que fueron a votar, pero sobre todo del total del padrón electoral, o sea, del total de ciudadanos que deciden quién debe ser su presidente de la República. Entonces vemos que el señor Castillo no llega ni siquiera al 10% de legitimidad en esta elección. Y la señora Keiko ni siquiera llega al 8%. Entonces, esta es la real aceptación de los finalistas. Lo que estamos viendo actualmente, estas encuestas que están haciendo, que actualmente yo no creería en las encuestas, porque han patinado en la primera vuelta, ninguna acertó, y sabemos que en la segunda vuelta pues ya se empiezan a jugar esos intereses económicos de poner uno u otro candidato en primer lugar para tratar de inclinar el voto. Entonces, no tenemos representatividad cualquiera de los dos, inclusive cualquiera de los dos que salga. Porque ningún presidente, pues con una aceptación en primera instancia de 10% va a poder gobernar. Lo que viene ahora, como le digo, es el voto forzado por miedo o por odio. Pero esta es la verdad, esta es la real encuesta de la primera vuelta. Entonces, sumados los dos, no llegan ni siquiera al 20% de la población. No llegan ni siquiera al 20% de la población. Entonces tenemos un 80%, lógicamente en esos 80% están los 7 millones de personas que no fueron a votar, parece que son 7 millones, ¿no? Y está también el gran bolsón del voto nulo, el voto en blanco, y de los otros partidos, que actualmente estos dos candidatos se los tratan de arranchar, ¿no?, metiéndole miedo o metiendo el odio al otro candidato. ¿Sí? Eso como primera diapositiva. Como segunda diapositiva, es el artículo de la Constitución. Y con esto quiero dejar bien claro que este es el único artículo que tenemos en la Constitución Política del Perú que haga alusión a la segunda vuelta y a la posibilidad de poder anular una elección. ¿Ya? Y el artículo dice bien claro, el artículo 184 del capítulo 13 del sistema electoral. Y lo voy a leer. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral. Puede ser de un proceso electoral, puede ser de un referéndum o puede ser de otro tipo de consulta popular, cualquiera que fuera. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral cuando los votos nulos o en blanco, ¿no?, sumados o separados, superan los 2/3 del número total de votos emitidos. Y los 2/3 más o menos es el 66.67%. Aquí la Constitución no dice, y eso hay que dejarlo bien claro, por favor, que la tercera vuelta se daría entre los dos mismos candidatos. ¿Ah? En ninguna parte de la Constitución, ni en ninguna ley, ni en ningún reglamento dice eso. ¿Sí? Que la tercera vuelta se va a dar con los dos finalistas. Y no tendría sentido, por una simple lógica, de que si la población le dijo no mayoritariamente a esos dos candidatos, el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones, que va a hacer sus veces, va a fallar a favor de que nuevamente se vuelvan a presentar los dos mismos candidatos. Porque si no, pues no tendría sentido ese artículo de la Constitución. ¿Sí? Entonces, esto tiene que entenderlo la población, porque actualmente la prensa, actualmente algunos políticos, politólogos, que sabemos que tienen también sus inclinaciones políticas, tratan de interpretar a su manera este artículo. Pero es similar a la vacancia del presidente o es similar al cierre del Congreso. ¿Cierto? El país se dividió. Decían, muchos politólogos decían que es legal, otros decían que no es legal.
otro le decía que es arbitrario, otros decían que no es arbitrario. A la final, la última palabra la tiene que tener el Tribunal Constitucional. Pero ahí lo viene lo interesante, porque yo no creo que el Tribunal Constitucional se atreva, ¿sí?, a dar una tercera vuelta con esos dos mismos candidatos. Ahí sí pues se vendrían unas manchas masivas de la población, porque no se estaría respetando la voluntad popular del pueblo, que en esta segunda vuelta le dijo a ninguno de los dos: queremos un nuevo sistema de elecciones, y ahí viene, digamos, el vacío, porque nadie aclara qué exactamente puede pasar. Podrían haber algunas hipótesis, pero justamente porque nadie lo ha intentado. O sea, en la historia del Perú, o en la historia inclusive latinoamericana, no existe este precedente. Sin embargo, que nadie lo haya logrado no significa que nadie lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, lo que estamos acá, en este colectivo, estamos convencidos de que sí se puede llegar a esa meta, y nuestra generación es la que tiene que dar ese ejemplo. No le traslademos estos reclamos masivos a las próximas generaciones, porque nosotros sí lo podemos hacer. Otra cosa también que hay que aclarar, o hay que, digamos, hipotetizar, porque la gente pregunta, ¿no? Bueno, ¿y después qué viene? Anulamos las elecciones y ¿qué viene? Y bueno, vienen muchas cosas, porque anular una elección presidencial, ¿no?, yo estoy convencido, Ítalo también, que es el primer paso para apostar por una reforma política electoral integral sin corrupción. Y ese es el primer paso. Porque si nosotros no llamamos la atención de los políticos, no llamamos la atención de la prensa nacional, de la prensa mundial, la cosa no va a cambiar. Va a ser más difícil cambiar las reglas electorales de juego, porque este Congreso no creo que lo haga. No creo que lo haga. Entonces necesitamos ese golpe democrático. Ese es uno de los objetivos del voto nulo. No solamente es oponerse a votar por uno de los dos, no, sino buscar un objetivo mayor. Inclusive, en este escenario, ¿qué pasaría? El Tribunal Constitucional, si interpreta bien la Constitución, definitivamente no se va a animar a decir, bueno, la tercera vuelta es entre los dos. Así como dice el señor Olivera, va a haber un nuevo proceso. ¿Pero ustedes creen que va a ser con los 18 candidatos? Ya no, pues, ¿no? ¿Ustedes creen que se van a volver a presentar los partidos que obtuvieron menos del 5%? No se van a presentar. Entonces, el escenario que yo pienso que podría haber es el siguiente, ¿no? Que las izquierdas se van a juntar con las izquierdas, que las derechas se juntarán con la derecha, los de centro con los de centro. De repente con Keiko no quiera ir nadie. Y tendremos una elección de repente con 6 o 7 candidatos, nada más, que eso sería lo mejor para el país, tener una elección con pocos partidos y no en forma disgregada como tenemos ahora con 18 partidos. Y eso justamente es lo que conseguimos. Porque si estos nuevos actores políticos como Forsyth, como López, como Soto, no se hubiesen postulado, yo estoy seguro que de repente la derecha o la centro derecha hubiera tenido un mejor candidato. Entonces, como hubo tanto candidato, ¿no?, se fragmentó demasiado el voto. Y Keiko tiene su voto duro. Y para eso que ella buscaba esa intención, que se fraccione tanto el voto, porque ella sabía que va a tener siempre 8%. Eso lo dice la estadística de su historia política. Y el voto de la izquierda también tiene su voto duro. Entonces, el resto de peruanos fraccionó su voto en los otros partidos políticos. Y ahí está lo que tenemos. O sea, cuando te dicen, no, son los partidos que han obtenido la máxima votación y representan al Perú. No, es mentira. Los que representan al Perú son los partidos que se fraccionaron demasiado y el voto se difuminó ahí. Entonces, estos dos partidos no representan a nadie. Entonces, ¿qué se busca con esa reforma política? Definitivamente que haya partidos que se puedan postular, pero que no estén denunciados por corrupción, pues. Estos dos partidos, ¿no?, uno es una banda criminal para la fiscalía y el otro también tiene serias denuncias con su fundador por corrupción. Entonces, el sistema es el que permite que se postulen esos partidos políticos. Entonces, al forzar un voto nulo mayoritario, se busca esa reforma. Como dijo el amigo de Chile, sí, pero va a costar más. Oye, pero tenemos que hacer un esfuerzo, o preferimos agachar la cabeza por 30 años más, por 100 años más, y no hacer una verdadera reforma. Al Perú lo que más le sobra es dinero. Eso también tiene que estar bien claro. Al Perú le sobran millones, señores. Lo que pasa es que se lo roban. En la pandemia, miren la cantidad de millonada que se ha gastado en unas vacunas que no sirven para nada. Y lo que más tenemos. Es mentira que una segunda elección, una nueva elección,
va a empobrecer más el país. Al contrario, vamos a evitar que ellos también sigan robando al Perú. Eso es lo que debemos entender, ¿no? Y lógicamente está el tema del temor a la pandemia, que la crisis, los muertos. Señores, ninguno de los dos va a solucionar la pandemia. No lo hizo Sagasti, no lo hizo Vizcarra. Ninguno de los dos lo va a solucionar, al menos en su primer año. Este es un problema mundial. Entonces que digan, no, una tercera elección y la pandemia y los muertos. La gente igual se va a seguir muriendo. El Estado ya ha demostrado que es incompetente, no solamente en el Perú, sino en otras latitudes mundiales. Otros países con mejor administración de vacunas, igual la gente sigue muriendo, igual tiene la tercera ola. Entonces no es un tema de que el presidente van a solucionar el tema de la pandemia. Por ahí no va la solución. Y por último, si tenemos que hacer un esfuerzo, un pequeño sacrificio para forzar una tercera vuelta, pues hay que hacerlo. Ese es el gran reto. Eso es lo que la gente tiene que entender. No correrse de los retos, no agachar la cabeza. Así lo venimos haciendo durante décadas. Entonces, ese es el precedente que tenemos que empezar a convencer a las personas que a veces tienen duda y que yo digo millones de peruanos, ¿eh? Millones de peruanos no tienen esa duda si el voto nulo es una opción. O sea, cada uno de nosotros en los escenarios que trabajemos, en los grupos de WhatsApp que tengamos en nuestras redes, tenemos que estar insistiendo, insistiendo y insistiendo. Por la atención prestada, sigamos trabajando con esta intención, estamos convencidos que es el camino correcto, pero requiere esfuerzo, requiere involucramiento, ¿no? Por esa consigna que tenemos, porque todos consideramos que esto, más que un capricho, es un voto de dignidad, es un voto ético y es un voto moral ante la grave crisis política que tenemos en el Perú. Buenas noches a todos, un abrazo y cuídense.